Muy bien. ¿Listo? Muy bien, pues bueno, bienvenidas al seminario INIAT. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Raúl, el doctor Raúl Arturo García Huerta, colega del ITESO. Voy a tomar unos minutos para presentarlo y él viene a presentarnos un tema muy interesante acerca de navegación autónoma, implicaciones terrestres y aplicaciones aéreas. Entonces, el doctor Raúl Arturo es doctor en Ciencias de la Ingeniería por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, con línea de investigación sobre el desarrollo de algoritmos para la navegación de vehículos aéreos no tripulados, así como el estudio de su dinámica de vuelo. Es maestro en Ciencia y Tecnología Espacial, con especialidad en navegación satelital por la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, donde realizó su trabajo de tesis en colaboración con el Centro Aeroespacial Alemán, sobre la determinación de órbitas de satélites geoestacionarios utilizando mediciones de doble frecuencia. Como ingeniero mecánico, trabajó en áreas de investigación y desarrollo en el diseño de unidades de control de motores en la industria automotriz. Desde el 2014 es profesor de tiempo completo en el ITESO, en donde fungió como coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica de 2015 a 2018. Actualmente realiza investigación sobre navegación de sistemas de entrega aérea de precisión, como investigador candidato del Sistema Nacional de Investigadores, y desde el 2021 se desempeña como director del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales. Entonces, bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Raúl. Gracias. Y no creo que haya mejor persona para platicarnos de esto, porque que yo recuerde, su asesor de maestría era astronauta, entonces sabe mucho como de este tema, ¿no? Sí, entonces, muy bien, pues bienvenido, Raúl, adelante. Muchas gracias por la amable presentación, gracias a Jorge por la invitación y recibirme aquí, ha sido muy grato estar por este rumbo. Siempre que hacen esas presentaciones parece que la escribe tu mamá porque son puras cosas pues, bonitas, ¿verdad? Y luego la expectativa es alta. Bueno, también gracias a los que están conectados. Ya vi que Alejandro Monsiváis se conectó. Un gusto en saludarlo, que tengo tiempo que no lo veo. Hola, Gama. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Pues sí, hoy les platicaré un poco sobre el tema de navegación autónoma. No necesariamente todo esto es lo que hacemos en el ITESO, entonces intentaré mezclarlo con algo de difusión de esta área de conocimientos, con sí proyectos que hacemos. Siempre que son estas pláticas muy de difusión, tiene un poco de nombre atractivo para que la gente venga y entonces se convierte en una farsa si no me adentro un poco en eso, entonces también intentaré tocarlo. Platicaré un poco sobre la necesidad de tener navegación autónoma, qué herramientas tenemos hoy al alcance y si alguno de los casos que estudiamos, qué área de investigación tenemos y algo un poco más motivacional. Bueno, intentaré cuidar el tiempo. Si me paso, pues Jorge me regaña. Creo que necesito cambiarlo, ¿no? Sí. Bueno, platicaré un poco sobre el transporte en el mundo, por qué es importante tratarlo, las emisiones que genera, índices de mortandad que tenemos, que es una necesidad altísima de atender, y algo de sustentabilidad, es un poco del giro que le daremos a la presentación sobre el por qué desarrollar navegación autónoma abona los objetivos de desarrollo sostenible. Platicaré brevísimamente qué es la navegación autónoma, una pincelada muy superficial, algo de tecnología que utilizamos y algunos casos en donde lo aplicamos. Bueno, el transporte me va a comer un poco esto, no importa, ¿verdad? ¿Hay manera de hacerlo chiquito? Si no, el título me lo sé y ya, no pasa tanto. Si se puede. Ah, súper bien, gracias. ¿Por qué empiezo a hablar de transporte? Bueno, el transporte es una de las situaciones en las que ha dictado el cómo se genera la civilización. La civilización tiene asentamientos alrededor, por ejemplo, de cuerpos de agua por necesidad de acceso al recurso, pero también por necesidad de transporte, por necesidad de comercio. Las ciudades muchas veces se diseñan alrededor de las necesidades de transporte. Los vehículos que tenemos, la manera en la que nos transportamos dicta muchísimo de nuestro día a día. Dicta cuánto tiempo dedicamos a esta actividad, tenemos acceso a recursos o no, dicta los niveles de contaminación, dicta, como veremos, una de las fuentes principales inclusive de muertes. Esto también implica, y otra vez hay que pecar de verdad porque cambiamos de dirección, que es la fuente principal o el acceso universal a, por ejemplo, servicios de salud. El sistema de transporte y sobre todo en unas ciudades como esta, dicta mucho de tienes acceso a un hospital a menos de una hora, ¿por medio de qué? ¿De qué tipo de transporte? ¿Tienes que irte a pie y puedes irte en transporte público, sí o no? ¿Tienes que depender de un vehículo? Por lo tanto dicta ingresos económicos, qué tipo de acceso tendrías a transporte por tu situación económica.
dicta el acceso que tienes a la educación, que es la única fuente probada o principal de movilidad social, no la única, pero sí es una de las fuentes probadas de movilidad social. Tienes acceso a educación, por lo tanto, seguramente tendrás acceso a movilidad social en el sentido de que cambio de generación tengas acceso a un mayor nivel, digamos, socioeconómico. Es lo que dicta el acceso al empleo y por lo tanto a tus recursos económicos o al crecimiento de una población. El transporte dicta muchísimo en nuestra sociedad y también la necesidad que tengamos de desarrollo tecnológico. Y por eso es que lo traigo al centro de esta conversación, por el espíritu muy loable de nuestra práctica desde la ingeniería. También tiene cosas malas, por ejemplo, es una de las fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero. Y esta imagen la tomo de uno de los reportes de transporte sostenible y desarrollo sostenible, del cual presentaré algo de información sobre la importancia que tiene el transporte alrededor de nuestra dinámica, de nuestras vidas. Empezaré con los datos no tan amigables, como que el sector del transporte representa, en 2020 creo que era 24% de las emisiones de CO2 provienen de combustibles fósiles. Solamente 8.258 millones de toneladas vienen del sector del transporte. Es un escenario altamente nocivo para nuestra salud y para el mundo. Es algo que tenemos que atender. La aviación solamente en 2020 representaba como el 2% de eso y crecía en órdenes del 4% anual hasta que llegó la pandemia y disminuyó, pero otra vez va en ascenso. Entonces es algo que tenemos que atender, estrategias para disminuir la huella que implica el transporte. Y algo todavía más grave, según, bueno, es una de las principales fuentes de lesiones por accidentes. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se puso una meta, y la meta era que para el 2020 había que reducir a la mitad el número de muertes y lesiones en el mundo causado por accidentes de tráfico. En el 2010 teníamos 18.1 muertes por cada 100,000 habitantes y en el 2019 teníamos 16.7 muertes por cada 100,000 habitantes. Estamos lejos de cumplir esa meta de reducir a la mitad. Si bien la pendiente es negativa, estamos lejos de cumplirlo. Tal es el caso que las lesiones por accidente de tráfico es la causa número 1 de muertes a nivel mundial, naturalmente no nada más, no es un dato de México, en su rango de edad a los estudiantes entre 5 y 29 años. Es la causa número 1 de muerte. No nada más por el conductor, sino personas lesionadas derivadas de accidentes, como veremos en la siguiente diapositiva. Representan 1.35 millones de muertes anuales, solamente lesiones por accidentes de tráfico. Y más de esa mitad son peatones, ciclistas y motociclistas, no necesariamente el que va en un vehículo de 4 llantas, digamos, como un carro, son los que sufren los accidentes. Esto es también respuesta de cómo se construyen las ciudades, a qué razón responden. Es decir, hay acceso universal, se protege al peatón, se protegen otros accesos de comunicación, de transporte, sí o no. Es la octava causa para personas de todas las edades. Es la número 1 para las 5-29, pero es la octava para de todas las edades. Y en países de bajos recursos es 3 veces más alta el índice de mortalidad que en países de altos ingresos. Esto también responde al acceso tecnológico. Una vez más, personas que tienen acceso a mayor tecnología tienen más elementos de seguridad en sus elementos de transporte o normativa que los que no tienen acceso a este tipo de tecnología, que es lo que platicaré más adelante. Solamente para darles un ejemplo, este es el tipo, ahora sí, para ese rango de personas lesionadas y muertas, la distribución por tipo de vehículo. Nosotros en América, el 34% es el conductor o pasajeros de vehículos de 4 llantas. Pero vean la distribución diferente con, por ejemplo, gente en motocicletas en Asia, que es un sistema de transporte mucho más comúnmente utilizado, es el 43%. Una vez más, eso responde a las necesidades del país, pero también el acceso tecnológico y cómo desde, ahorita los voy a platicar, soluciones como navegación autónoma, podemos abonar a resolver alguno de estos problemas. Entonces tenemos la tarea de resolver esta situación. Es una de las muertes principales, cómo a través de nuestras áreas de conocimiento podemos incidir en esta problemática. Requiere gobernanza y eso quiere decir que se cumplan las leyes. Hay sistemas suficientemente rígidos, por ejemplo, para límites de velocidad, para consumo de alcohol, se cumplen las leyes en la ciudad en la que viven. El acceso a ciencia, tecnología e innovación es clave y en esta línea es en la que concentraré la siguiente parte de la presentación. Instrumentos económicos y financieros, ¿qué es lo que subsidia el gobierno? Subsidia el transporte, subsidia la gasolina. ¿Qué mecanismo de transporte es el que está siendo influenciado por en dónde están puestos esos instrumentos económicos?
y naturalmente acciones colectivas e individuales. Si no está la voluntad, tanto individual como el colectivo, una entidad, no podremos resolver esto. Y eso tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, como les decía, ¿cómo se planean las ciudades? Se planea la ciudad alrededor de la calle o la calle alrededor de la ciudad. Accedes por un medio de transporte, por ejemplo, el transporte multimodal, que es este tipo de transporte en el que de un sistema cambias a otro y cambias a otro fácilmente, de un camión a un tren, a una bicicleta, a una zona peatonal. Si están regulados los estándares, por ejemplo, para las emisiones, los programas de verificación, los límites de velocidad, si se cumplen o no se cumplen, es algo que impone muchísimo en estas regulaciones. Como les decía, impuestos, características de seguridad vehiculares, ¿qué normativa tienes para poder portar un vehículo, un bebé? En ciudades, en México es muy común ver a infantes sin la protección adecuada, que normativas en otros países no lo tienen. El acceso a tecnología, por ejemplo, que es lo que platicaré ahorita, navegación autónoma o sistemas de transporte inteligentes. El paradigma de vehículos de transporte autónomo reducirá esto, lo aumentará, ayuda, no ayuda, es parte descúbralo en la siguiente diapositiva, prácticamente. Naturalmente, gobernanza, ese tipo de cosas no es el tema que vengo a presentar, sino cómo se realiza en la vida práctica navegación autónoma, qué es, qué tipo de sensores se utilizan y por qué utilizamos eso, cómo los podemos aprovechar. Bueno, hay 1 millón de clasificaciones de autonomía, perdónenme los puristas en autonomía, es solamente una descripción muy superficial para una audiencia amplia de los sistemas que podemos considerar autónomos o no autónomos, y hay una transición entre un sistema que no tiene absolutamente algo de autonomía a algo que tiene autonomía completa. En un sistema que no tiene nada de autonomía, un piloto completamente controla el vehículo, y cuando digo vehículo puede ser un avión, puede ser un carro, puede ser una motocicleta, puede ser un dron, ¿no? Puede ser una robobarredora, por así decirlo, cualquier vehículo, cualquier elemento que se traslade de un punto al otro. Entonces, autonomía no tiene ningún sistema de asistencia. Después migramos hacia autonomía total, por ejemplo, con navegación asistida, y hay ciertas características que dan soporte al piloto. Por ejemplo, el control crucero, esto es mantener una velocidad solamente, que te alerte cuando estás abandonando un carril, que para eso hay cámaras, pero también tiene que haber carriles, por ejemplo, pintados o detectables, y te alerta. No maneja, no modifica la posición del vehículo, pero alerta al piloto para que tome control. Asistencia de frenado, como estos sistemas ABS o los controles de derrapes que cambian la tracción para evitar el derrape o el vuelco. Control de orientación y posición, que son esos sistemas, por ejemplo, más utilizados en drones, en los que puedes mantener una posición, una orientación, sin que el piloto tenga que activamente estar diciendo con más torque en este rotor o en este otro, ¿no? Son solamente algunos ejemplos en el que parcialmente se está asistiendo a la autonomía. Después hay una autonomía parcial en el que bajo ciertos escenarios, sí el vehículo se controla por sí mismo. Por ejemplo, en sistemas cuando se estaciona automáticamente un vehículo, que tú puedes llegar a una zona y dice estaciónate y hace la maniobra automáticamente para estacionarse, o en el que alerta para tomar el control y puede tener algunas acciones correctivas. Por ejemplo, les decía el sistema para estacionarse, pero ahora en lugar de alertarte para que no abandones el carril, regresa al carril. Puedes darle una indicación de, si me quedo dormido, pues regresa al carril. O se utiliza también, por ejemplo, le llaman truck platooning, este sistema de navegación en camiones, que va un camión atrás de otro, para reducir la resistencia aerodinámica, y entonces hace más eficiente el consumo de combustible, y se van uno atrás de otro siguiendo de una manera, digamos, ordenada. Y también hace una huella de carbono menor, sale mucho más barato, que es lo que hacen los ciclistas en las carreras, uno se va atrás de otro, por así decirlo, para reducir la fricción, el drag, digamos. Regreso a casa, en los drones es muy común este fenómeno en el que pierdes control, ya no tienes suficiente batería, regresa automáticamente a un punto determinado. Inclusive las robobarredoras hacen eso, estos sistemas que se les va a acabar la batería, regresa, se carga, vuelve a detectar donde le faltaba hacer la tarea y regresa. Es un cierto nivel de autonomía. Hasta que migramos a autonomía completa, en el que el vehículo ahora sí tiene control completo en todo escenario, no hay necesidad de intervención del humano. Este tipo de aplicaciones, el tránsito, sí tiene contribuciones significativas a cumplir esos objetivos de reducción, tanto de emisiones, como les decía, para reducir, por ejemplo, huella de carbono, y de seguridad.
El evitar accidentes, y es una de las razones principales por qué en los países con acceso a mayor tecnología tienen menos accidentes, no nomás normativa, sí en parte normativa, legislación para los carros, carros más seguros, bolsas de aire, etcétera, etcétera, pero también tienen sistemas de autonomía que permiten una mucho mayor eficiencia. ¿Sí? Toma decisiones más rápidas que tal vez la de una persona, fusionar información de muchos más sensores de los que podría hacer una persona, tiene una visión periferia, tiene visión, por ejemplo, inclusive en escenarios de mucha lluvia, de mucha neblina, de mucha nieve, que puede funcionar para tomar mejores decisiones que un hombre. Entonces, este tipo de escenarios de autonomía definitivamente, y está comprobado, que ayudan a disminuir tanto la huella de carbono, si es bien utilizado, naturalmente habría que agregarle la huella de carbono que implica desarrollar los sistemas, y el objetivo de desarrollo sostenible sobre reducir el número de muertes en accidentes vehiculares. Yo les platicaré de un tipo de navegación, que es la navegación satelital y sus aplicaciones. Y se los pongo porque la mayoría de estos sistemas utilizan GPS y está algo utilizado de manera común el decir GPS como un sistema de navegación satelital, y así le decimos a todo, pero en realidad no es todo GPS. GPS es solamente la constelación de los Estados Unidos. Hay otras constelaciones. Rusia tiene su propia constelación, que es GLONASS, que no tenía foto de GLONASS, y Galileo es la constelación de Europa. Y ahí estoy yo en mis épocas jóvenes en la Agencia Espacial Alemana, el Centro Aeroespacial Alemán, con uno de los satélites de Galileo, y Beidou, que es el sistema chino. Estas constelaciones son algunas de las que nos sirven para realizar el sistema de navegación global, que es alguno de los elementos que utilizamos para la navegación autónoma. Tiene sus limitantes, y por eso que quiero adentrarme un poquito en cómo funciona, porque al entender cómo funciona, a la vez entenderemos qué limitantes presenta, en dónde tenemos nuestras áreas de oportunidad y de aplicación. Bueno, esta es la constelación de estos sistemas. Son típicamente 6 planos de una órbita que está a 23,000 kilómetros de altura. No está a escala el satélite, es una representación solamente para que vean cómo funciona. Y son satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Así se vería solamente esa constelación. Hay muchas otras constelaciones que son utilizadas para diferentes propósitos, y esta imagen brinda una mejor representación de las otras constelaciones. Verán la Tierra llena de muchos satélites en órbita baja, que son los que utilizamos, por ejemplo, para imágenes satelitales, están muy cerquita de la Tierra. Están los de órbita media, como son estos, que son los que utilizamos para navegación satelital, posicionamiento satelital. Y hay otra órbita súper especial, que es este anillo que se ve aquí, que es la órbita geoestacionaria. Ese se considera un recurso natural y es por su ubicación precisa. Ahorita platicaré al respecto. Bueno, platicaré un poquito sobre eso. Como les decía, hay diferentes aplicaciones según la órbita. Ahorita la que les estoy platicando es esta. Tiene un periodo orbital de unas 12 horas aproximadamente. Eso quiere decir que el satélite da una vuelta a la Tierra cada 12, 14 horas, dependiendo la órbita. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque la Tierra da una vuelta al día, es decir, tiene un periodo de 24 horas. El satélite tiene, por ejemplo, 12, 14 horas. Eso quiere decir que el satélite lo veremos salir y se meterá. O sea, lo perderemos. Nos tendremos que conectar a un satélite, tender información y lo perderemos. Sale y entra. A diferencia de los satélites geoestacionarios, que me voy a regresar a una diapositiva, que son estos de aquí, la gran bondad que tienen es que su periodo orbital es de 24 horas. Por lo tanto, siempre lo ves. O sea, nunca sale y nunca se pone. Una vez que estás viéndolo, lo ves todo el tiempo porque gira exactamente la misma frecuencia que la Tierra. No sé si me debe entender. Eso permite tener siempre comunicación con ese satélite, y por eso es que es tan especial esa órbita. Se los menciono para transmitir un poco la idea de cómo funcionan estos sistemas de navegación, para explicar cómo podríamos sí resolver algunas cuestiones de navegación autónoma, y a la vez cuáles muchas no podríamos resolver con navegación autónoma exclusivamente utilizando este tipo de aplicaciones. Esta es una animación en la que muestra una posición, en este caso es Colorado, y muestra la línea de vista directa a cuántos satélites en la constelación. Por ejemplo, ahí está viendo 6, 7, se va hasta 8, a veces 9 satélites que están en vista. Es decir, no siempre ves todos los satélites, solamente ves algunos satélites al momento. Eso hace, como les menciono, que contactes con unos y que pierdas a otros, que tengas una línea de visión. Eso tiene implicaciones en cómo calculas tu posición. Perdón, ya le perdí el micrófono. Y para eso voy a decir súper brevemente, por el beneficio del tiempo, cómo funciona el sistema de navegación, que pareciera a veces magia, que simplemente todos con nuestro celular sabemos nuestra posición. La manera en la que funciona es, tenemos, aquí pongo 4 satélites, ahorita verán por qué, y tenemos a un usuario. Yo soy el usuario y recibo una señal de cada satélite.
Esa señal es el tiempo que tarda la señal en transmitirse, y le llamaré satélite 1, 2, 3 y 4, por así llamarlos. Y lo que hace el satélite es, utiliza su carga útil. La carga útil es el beneficio, digamos, la fuente principal de estudio del satélite, que son relojes. El beneficio de un satélite de navegación es que trae un reloj adentro, pero no un reloj como este, que es un oscilador de cristal, un reloj atómico, con muchísima precisión a comparación de esto. Eso es lo que están cargando en realidad los satélites, relojes atómicos. Y lo que hacen es, el satélite ve su reloj, dice, son las 4:28 de la tarde, y escribe en un papelito, bueno, no es un papelito, es una señal, la hora, y la manda a la Tierra. Y yo la recibo, y recibo la señal, y soy Raúl, y digo, son las 4:29, y veo que el papelito del satélite 1 la mandó a las 4:28, pues un minuto viajando a la velocidad de la luz, me da un rango, un pseudo rango. ¿Qué es esta medición? Me da la distancia a la cual está el satélite. No sé en dónde está el satélite, pero sé que está a 1 minuto de distancia. Y hago lo mismo con otro, y hago lo mismo con otro, y entonces junto 3 esferas, entonces podría decir mi posición debe de estar aquí, ¿sí? Porque hay 3 mediciones diferentes, es un espacio tridimensional, yo podría saber en dónde está. Y es una sola vía. Yo no me comunico con el satélite, solamente el satélite me manda información. Hay un pequeño problema, mi reloj no está sincronizado con su reloj. Él mandó una señal a su hora, yo lo recibí a otra hora, entonces son 4 incógnitas, necesito 4 mediciones, 4 ecuaciones, y por eso necesito un cuarto satélite. Si tengo 4 satélites en vista, puedo saber mi posición siempre. Y así es como funciona cualquier sistema de posicionamiento. Ahora, es un sistema pasivo, y esto es súper importante. No me comunico con el satélite, solamente, bueno, me comunico en el sentido de que recibo su señal, pero yo no le tengo que mandar nada, ¿sí? Yo solamente recibo, y eso es único de los sistemas de posicionamiento. A diferencia de otros sensores como LIDAR, que voy a explicar más adelante, que mandas una señal y recibes el eco. Eso sí es un sistema activo. Este es un sistema pasivo, y entonces da una capacidad de usuarios muy alta. Muchísimas personas pueden recibir la información sin tener que tener un receptor que aparte manda información hasta la órbita de 23,000 kilómetros. Tiene cobertura prácticamente global por la inclinación de las órbitas, y tiene una exactitud, aquí pongo horizontal de 4 metros y vertical de 6 metros, que ustedes van a decir, no es cierto. Yo cuando navego y voy al Oxxo, me sale un circulito súper pequeño. Es por otras razones. Aquí está súper ayudado por telefonía, tienes antenas telefónicas, hay ahí repetición de las antenas, tienes mucha más precisión en tu solución de navegación. Si solamente utilizaras navegación satelital con un receptor exclusivamente de navegación satelital, tendrías más o menos eso. Y para motivarlos a participar, ¿saben por qué no es el mismo número? ¿Por qué horizontal es un número y vertical será otro número? ¿Por qué no es exactamente, es una solución tridimensional? Porque en horizonte tengo mayor exactitud que vertical, ¿no? Yo sé que todos saben la respuesta, pero por el beneficio del tiempo diré, mira, yo les voy a decir la respuesta. La respuesta es que solamente hay satélites arriba de nosotros en el horizonte, y no abajo de nosotros. Y entonces la precisión que podemos tener, o sea, geométricamente tengo satélites distribuidos en esta línea, pero verticalmente solamente ahí y abajo no. Entonces la precisión se diluye, se dice. Tienes mucha menor resolución verticalmente que horizontalmente. Por eso en la mayoría de los sistemas de drones no utilizamos GPS para obtener tu posición vertical, y utilizamos otros sensores muchísimo más precisos, por ejemplo, como un barómetro o sensores de presión. ¿Sí? Es una de las razones. Bueno, así es como funcionan estos sistemas. No son perfectos, tienen muchísimos errores. Por ejemplo, el reloj del satélite tiene variaciones conforme el tiempo, y eso puede agregar errores, por ejemplo, de más o menos 2 metros. Tú debes de saber la órbita en la que en el mensaje de navegación te dice, yo soy el satélite 8 y mi órbita es tal. Te mandes información. La órbita tiene errores. Cuando pasa por la ionosfera hace un retraso en la señal, genera errores, tendrías que mitigar. Cuando pasa por la troposfera, lo mismo. Y hay errores, por ejemplo, se llama multicamino, es como medio anglicismo, se llama multipath, que el sistema se basa en yo saber cuánto tiempo tarda la señal del satélite en llegar a mí, pero puede rebotar en un edificio y yo pienso que tardó más, ¿no? Porque yo veo que en realidad yo pienso que está ahí, pero rebotó y llegó a mí. O sea, si tomo la hipotenusa, por así decirlo, si fuera un triángulo, sería si hago la suma de los catetos. Ese es el efecto multicamino. Y también puede generar error. Hay estrategias, hay algoritmos para mitigar todo eso. Puedes hacer un modelo de la troposfera y quitas el error de la troposfera. Puedes hacer determinación de órbitas y eliminas el error de la órbita, ¿no? Es más o menos cómo funciona.
Eso quiere decir que navegación autónoma tiene implicaciones muy diferentes en estos escenarios. Escenarios con avistamientos directos a muchísimos satélites de 3 constelaciones, con muchas mediciones, en una ciudad que se genera como un cañón urbano, ¿no? En el que solamente ves cierto número de satélites, que hay muchísimos errores por todo el posible multicamino, y eso hace una limitación importante en soluciones de navegación autónoma exclusivamente utilizando este tipo de receptores. Cuando uno dice, pero es que yo sé mi posición súper precisa, no es tan sencillo en escenarios como estos. La mayoría de la gente vive en ciudades como estas en las que podríamos tener navegación autónoma. Poca gente tiene navegación autónoma aquí en vehículos normales. Sin embargo, aquí hay una de las aplicaciones más grandes de GNSS, que es en agricultura. El cortar un sembradío a nivel de precisión de milímetros te puede ahorrar muchísimos litros de combustible y tiempo en hacer la ruta adecuada. Entonces aquí hay muchísimas aplicaciones de GNSS, de hecho son de las mayoritarias. Eso también tiene implicaciones de por qué el tren no puede utilizar este GPS, pues es que es subterráneo, pues no llega la señal si estás abajo de un edificio. Navegar adentro de un aeropuerto, por ejemplo, es difícil con este tipo de tecnología. Navegar en una plaza, necesitamos utilizar otras estrategias que platicaré muy brevemente cómo lo hacemos. Una solución es corregir tu posición con satélites geoestacionarios. Esos siempre están ahí, entonces evitas esto. Satélite geoestacionario, tú siempre, siempre, siempre lo ves. No se ponen, o sea, no sale y se pone. Entonces, lo que decía Jorge amablemente que hice en la maestría era eso, determinar órbitas de ese tipo de satélites que nos mandan correcciones y te dan una precisión muchísimo mayor. En México hacemos eso. México utiliza los servicios de WAS, que es Wide Area Augmentation System, y utilizamos satélites geoestacionarios para darnos correcciones. Fíjense que aquí sí depende en qué latitud estés, porque, bueno, latitud y longitud. Latitud para el servicio y longitud porque estos satélites no te dan información acá. Por muy desarrollado que puedas tener el sistema europeo para darte correcciones, pues yo no veo los satélites europeos, no me va a corregir mi señal. Entonces, cada país, o no país, pero cada unión de países tiene este tipo de satélites y nos corrigen o nos dan correcciones a nuestra navegación. Bueno, esto es más o menos cómo funciona y es algo de lo que utilizamos para hacer sistemas de navegación. Ahora, eso no lo es todo. Como les decía, son sistemas sí muy, muy utilizados, pero nos falta más información. Navegar en ciudades es complicado y entonces utilizamos muchos sistemas como estos. Este es un ejemplo automotriz, pero se utiliza en muchas otras aplicaciones, que es LIDAR. LIDAR es Light Detection and Ranging System, es este sistema en el que tú mandas una emisión, digamos, dependiendo del espectro, recibes el eco y con eso generas una nube de puntos. En este caso es una aplicación bueno, son 2 universidades, yo estudiaba en esta universidad, por eso es que tengo este ejemplo, en el que va haciendo el levantamiento de la nube de puntos en una ciudad, para después unirlo con, ahora sí tú sabes tu posición utilizando, por ejemplo, GNSS, y utilizando imágenes satelitales, por ejemplo, multiespectrales, podrías saber qué es vegetación, qué no es vegetación, podrías saber qué es terreno y qué no lo es, podrías saber qué está construido y qué no. Y al fusionar esos dos es como realizamos navegación autónoma en los sistemas un poco más avanzados hoy en día. Este es el mismo ejemplo, pero después de la clasificación. ¿No? Es el mismo ejemplo, pero después de la clasificación. Entonces aquí podemos ver al fusionar la nube de puntos con la información sobre el terreno, detecta qué es un vehículo, qué es un artefacto, qué es una señal de tránsito, qué es vegetación alta o qué es vegetación baja. Entonces ayuda en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Esto naturalmente toma muchísimo, muchísimo esfuerzo hacerlo, pero son esos esfuerzos únicos en el sentido de haces el esfuerzo y después el proceso de toma de decisión es muchísimo más sencillo. Cuando fusionas sensores, que es en realidad la propuesta actual de cómo realizar navegación autónoma, estás fusionando sensores, sí, de tu dinámica relativa, es decir, un acelerómetro, un magnetómetro, un giróscopo, con este tipo de tecnología que utiliza imágenes satelitales con navegación satelital, ¿sí? Bueno, sigamos porque eso ya son los anuncios de YouTube, si es que me deja. Eso es solamente para explicar cómo es que se hace hoy en día. Y ahora cambiaré un par de casos de cómo lo hacemos en la institución, que es alguna de las líneas de investigación que tenemos, en la que muchos lo hacen los alumnos, otro es más aplicado a través de los académicos. Y ahí trabajamos con una diversidad de sistemas o plataformas aéreas, le llamamos, y involucra desde el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, como drones,
Nada más que cuando digo la palabra dron, como que el alumno normalmente identifica como un cuadricóptero para tomar fotografías o algo así. No necesariamente es el caso. Es cualquier de estos sistemas. Por ejemplo, esto es un ala fija. Tiene solamente la propulsión atrás, tiene muchas ventajas en comparación de un cuadricóptero y también tiene muchas desventajas. Hace recorridos de mucha más distancia porque es mucho más aerodinámico, tiene una autonomía de vuelo mayor en ese sentido. Sin embargo, no puedes tomar fotografías en un punto fijo porque dependes de un desplazamiento relativo grande. Entonces, hacemos desde el diseño, experimentación, construcción y otra línea que es más orientada a sistemas de entrega de precisión en algo no tan común, pero muy utilizado, no tan común aquí, pero es muy utilizado en el mundo, que son los globos meteorológicos. Los globos meteorológicos siguen siendo una de las fuentes principales de información para los modelos atmosféricos, para todos los modelos de predicción de, digamos, el clima. La mayor fuente de información sigue siendo globos meteorológicos. Se hacen unos 500,000 lanzamientos al año de globos meteorológicos. Es una asociación internacional en la que hacen 2 lanzamientos diarios a las 0 horas UTC y 12 horas UTC. Y son unos globos que no es un globo de fiesta como este, pues o sea, es un señor globo que se infla con algún, por ejemplo, helio. Y va instrumentado con este tipo de sensores que tiene cámaras, pero también tiene sensores para ir tomando mediciones de la atmósfera. Así como presión, puede ser velocidades, partículas suspendidas, etcétera. Estos sistemas son interesantes en su diseño porque no tienen un control activo, o sea, no hay manera de decirle vete para allá o vete para allá. Una vez que lo sueltas, está a la merced del señor, por así decirlo, en el sentido que es a donde el viento lo lleve. Suben, van ascendiendo hasta que el globo, bueno, va ascendiendo, hay menor presión, por lo tanto se expande el globo, sigue subiendo, se expande más, sigue subiendo, se expande más, hasta que llega un punto en el que truena el globo. Y una vez que truena el globo, se pierde el equipo. Y la gran mayoría del equipo se pierde. En Estados Unidos, inclusive, muchos de estos sistemas vienen con un sobre prepagado y es, si me encuentras, pues regrésame. En Suecia se han hecho experimentos, en Suiza también la agencia Meteosat, no sé cómo se llama, también hace experimentos para intentar recuperarlos. Muchas de la tendencia es ten una estación terrestre cara y manda la información en estas antenas grandes y vas recuperando la información. Entonces, aunque se pierda el equipo, no pasa nada, obtienes la información. Otra es, haz un sistema de entrega que tiene muchas otras complejidades, que es más o menos una de las estrategias que les presentaré. En este escenario tiene un paracaídas, entonces truena el globo, se abre el paracaídas, desciende y luego recupéralo. Si te manda su posición, tendrías que ir a recuperarlo. Y esa es parte de una de las líneas de investigación que tenemos, que es el modelado de esos sistemas de entrega de precisión. Los sistemas de entrega de precisión se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones. Una de ellas es esta, recuperar equipo. No nada más en globos meteorológicos, en drones, ahora sí tipo cuadricóptero. Si va montado con una cámara multiespectral, no quieres perder eso. O sea, si falla un motor, no quieres perder tu equipo y tener un sistema de entrega de precisión puede salvarte de muchas complejidades. Eso en las aplicaciones más mundanas, por así decirlo. Hay muchas otras aplicaciones, les mostraré un caso práctico de entrega de víveres. Hay un incendio, hay una inundación, hay un derrumbe, un deslave, y todos los accesos terrestres típicamente se ven colapsados y se utilizan sistemas de entrega para entregar ayuda. Por ejemplo, en COVID fue uno de los casos muy sonados. Entrega de víveres, entrega de sangre, que es uno de los que les mostraré. Eso se logra teniendo estos sistemas en los que ya sea por un sistema de ascenso como un globo o como un avión, sueltas un paquete, este es un paquete pequeñito, y después navega autónomamente al punto que tú quieras que aterrice. Se escucha muy fácil, simplemente suéltalo y pues ve a tal lugar. No es tan sencillo, tienes que modelar la dinámica de vuelo de estos sistemas, decirle tiene que tomar decisiones por sí mismas. Y ahí es en donde está lo divertido, decir, a ver, ¿a qué altura estoy? ¿Cuál es la dirección del viento? ¿Cuánta energía tengo? ¿Logro navegar a esa zona? No, tengo que tomar una decisión. Voy a ir a un cuerpo de agua, voy a ir a una ciudad, no sé, a un poblado, a un lugar conurbado, no debo aterrizar ahí. Tendría que tomar decisiones por sí mismo y decir, debería de navegar a esta zona en donde me pueden recuperar fácilmente. Y una manera de las más sencillas es modelar esto, y se modela, bueno, sencillas, por ejemplo, haciendo una discretización del elemento del paracaídas en algunos elementos, de la carga útil, y el ejemplo más sencillo es aplicar ecuaciones, por ejemplo, de Newton, conservación de momento, lineal o angular, para describir la dinámica de vuelo. Es uno de los acercamientos más clásicos que se hacen, pero implica una caracterización de cada uno de los elementos. Es la estrategia que más precisa o que da resultados más precisos,
pero a la vez es la que requiere de más energía o cómputo, digamos, porque tienes que describir pues el peso, la masa aparente. La masa aparente es fuerzas que se derivan del desplazamiento de un cuerpo de aire. Cuando tú estás en un avión, la masa del avión respecto de la masa de aire que desplazas es insignificante la relación, o sea, la masa del avión es muchísimas más veces grande que la masa del cuerpo de aire que desplazas. En estos sistemas de 2 o 3 kilos, pues no lo es. La masa de aire que desplazas sí contribuye significativamente, entonces tienes que calcular esa fuerza del desplazamiento de la masa, es una situación aerodinámica no tan trivial. Eh, podríamos Lo que hacemos es se discretiza el paracaídas en cada uno de los elementos para caracterizar sus fuerzas de arrastre y de sustentación de cada uno de ellos. Lo mismo con la carga útil, las fuerzas aerodinámicas que ocurren en la carga útil. Fuerzas ficticias, en este caso, están desarrolladas las ecuaciones de movimiento en un sistema no inercial y por lo tanto aparecen fuerzas ficticias, fuerzas de Coriolis, fuerzas centrífuga. Y las entradas de control, en este caso, es la actuación que tú puedas hacer al modificar la geometría del paracaídas jalando cada uno de los cordones. Tener estas deflexiones cambia la forma del paracaídas, por lo tanto cambia los vectores de sustentación de arrastre y eso es lo que puede cambiar tu orientación. Esa es una de las estrategias. Genera ecuaciones altamente no lineales y controlar estos para cargas útiles de bajo costo es difícil, ¿no? Se resuelven típicamente con mucha fuerza computacional o con estrategias de control que te den acceso, digamos, a recursos computacionales más limitados. Esto implica fusionar sensores como al mismo tiempo, no sé, un tubo de pitot, medir la velocidad del viento, toda la dinámica inercial que está pasando ahí, a la vez tomar decisiones de determinar mi estado actual, suponer o estimar el estado siguiente en una computadora de vuelo que no tienes el recurso de tu computadora que dices, no hombre, yo aquí corro la simulación y da rápido, pues sí, claro, pero no es una ESP32 que está ahí, sino es un procesamiento mucho más grande. Entonces hay estrategias para este tipo de aplicaciones de menor costo. Esa es una de las posibilidades. Eso es algo de lo que hacemos en la universidad para este tipo de imágenes, y la puse porque fue la bonita postal que nos hizo Miranda, en el que la estrategia es la siguiente. Tú de alguna manera pones el vehículo en aire, ya sea por un globo meteorológico, por un sistema de entrega de carga, como un avión, o si tienes un cuadricóptero, y una vez que inicia la rutina, lo que típicamente haces es primero tomar una decisión de en dónde estoy, cuál es mi estado actual, estimas los estados siguientes, y determinas qué objetivo vas a perseguir. ¿Logras aterrizar? ¿No logras aterrizar en donde quieres? Si sí lo vas a lograr, haces una se llama homing, como ir a casa, como un acercamiento al punto de aterrizaje en el que persigues el objetivo de aterrizaje. Una vez que lo logras, haces una etapa de administración de tu energía. Tú quieres llegar con energía y entonces típicamente desciendes de forma circular o haciendo estas figuras de 8, también sirve para calibrar muy bien los sensores, hasta que te aproximas al objetivo y aterrizas típicamente en contra del viento, porque eso te da mayor sustentación, mayor precisión en la estrategia de aterrizaje. Ese proceso de determinar los estados y tomar decisiones no es tan trivial, no está resuelto a nivel mundial, de hecho está resuelto para cargas altas o cargas grandes. Cuando entregas un coche, un tanque o algo así, las fuerzas de fricción o de viento no te impactan tanto y se logran precisiones altas. Para cargas ligeras hay un objetivo establecido que son $13 por kilogramo de carga, que no hemos logrado, es decir, que todo el sistema te cueste, por ejemplo, $13 entregarlo con una precisión de menos de 50 metros de error circular, ese tipo de indicaciones, sigue siendo un reto grande para cargas ligeras el hacerlo. Y por eso es que es tan interesante. Y les mostraré ahorita unos casos de éxito. Estas son imágenes tomadas con este sistema. Me voy a regresar un poquito para que lo vean. Híjole, perdón, esto es lo que uno no debe de hacer en estas presentaciones. Con este tipo de sistemas. Son lanzamientos, bueno, son en Guadalajara y entonces no reconocerán la mancha urbana, pero yo ahorita se las explico. Y esta imagen está tomada como a 21 kilómetros arriba del nivel del mar. Se ve una curvatura de la tierra, pero también es por el ojo de pescado del lente, no es que en realidad se vaya a ver así. Este es Guadalajara, el ITESO, Dios mío, el ITESO está como, es esta manchita de aquí, esto es Chapala. Ese es más o menos los escenarios que se logran con este tipo de vehículos cuando se ponen a prueba. No son implicaciones menores, hacer un lanzamiento implica predecir hacia dónde se va a ir, recuperar la información para
no para la imagen bonita, porque la imagen está para que se vea bonita, pero en realidad es los sensores, la información que captas. Esto es en el descenso. Aquí se ve el estadio Akron, porque el estadio Jalisco está como por allá. Es más o menos parte de los proyectos que desarrollamos y que ayudan a dar cuenta. Las imágenes, bueno, aparte que se ven muy bonitas, están porque también hay fotografías del paracaídas, ver si se abre el paracaídas, si no se abre el paracaídas, cuánto tiempo tarda en abrirse el paracaídas, correlacionar la apertura del paracaídas con las aceleraciones que siente el acelerómetro, valga la redundancia. Esto es mucho más fines didácticos o de investigación, pero este sí es un caso práctico. En Ruanda hay una empresa que se llama Zipline, que ya tiene tiempo trabajando. Ruanda es un país en África, no sé si han ido, yo tampoco. Tiene unos 14,000 kilómetros de vías de acceso terrestres, de las cuales solamente 2,600 están pavimentadas. Zonas de acceso son complicadas, por ejemplo, hay veces que tardas en principio 4 horas para llegar al hospital más cercano, y entonces aplicaciones de sistemas de entrega aérea resultan fundamentales, y lo que ha hecho esta empresa es implementar sistemas de entrega aérea para paquetes de sangre, sangre y los productos derivados de sangre. Y les mostraré algo de esto porque son sistemas muy interesantes. Este es el paquete que entregan. Verán que este ya no es un sistema como el que les mostré, porque aquí la entrega la hace un avión, no lo hace el paracaídas como tal. Como voy de tiempo, híjole, ya me tardé, ya voy a acabar. Entonces, lo que hacen es ponen los paquetes de sangre en estos paquetitos. Hay un dron en realidad que es el que sobrevuela al hospital, se acerca lo más posible, entrega el paquete. Este ya nada más es un sistema de descenso, ya no toma decisiones como el otro que les mencionaba. Y el dron regresa, inclusive ahorita van a ver el video que tiene una plataforma como para aterrizar, o bueno, para capturarlo. Pero si tuviera un accidente también, ahora sí tiene un sistema de entrega como este. Quisiera mostrarles el video porque es interesante cómo funciona. Quisiera adelantarlo para que no veamos todo, aunque va a ser un reto. Bueno, ahí nada más lo montan. Esta es la plataforma de despegue como un cargo, estos barcos, ¿cómo se llaman? Que tienen portaaviones. Ahí va, se los prometo, se los prometo. Bueno, lo voy a adelantar poquito para que vean cómo funciona. Así se va y después, no, play. Em, Esta es la zona donde lo quiere entregar. Ahorita, mira, ahí está híjole, ahí no sé si lo vieron, y ahí entregó el paquete de sangre, y tienen miles, de verdad, miles de entregas de paquetes al día de hoy, empresas como estas. Y ahí viene el paquete ya, va el médico, lo recupera y se va. Y tienen un par de centros en el país y hacen las entregas, y luego el dron regresa y lo captura a la misma catapulta, digámoslo así, bueno, no, la misma catapulta está al lado, y así es el mecanismo de regreso. Es solamente por decir un ejemplo de estos sistemas que tienen aplicaciones que no nada más es como entrégame mi paquete de Amazon, que también es parte de lo que están desarrollando, eh, pero aplicaciones de esta tecnología muy loable. Y como empecé muy drástico con las muertes que genera esto, quisiera acabar con un tono un poco menos drástico, pero está medio difícil de lograrlo. Sí. Y entonces hay una frase mucho más inspiradora que no nada más el número de muertes que tenemos, en el sentido de un futuro sostenible, es factible. Requiere amplia colaboración, conciencia y perseverancia, pero especialmente requiere de todos. Y en ese sentido requiere de todas las disciplinas, no nada más que los de ambientales se preocupen por la huella de carbono, sino el cómo hacemos una solución integral con muchísimas áreas de conocimiento, que no hay otra forma hoy en día más que juntémonos y colaboremos. Y es algo de lo que estamos bonitamente explorando con la Ibero para tener más colaboraciones interdisciplinares. Y por mi parte sería todo. Si hay preguntas, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Ayúdenme. Anímense, anímense. Sí. Ah, sí. Sí, porque si no, no van a oír mi pregunta. Ay, perdón.
Hola, muchas Hola. gracias por ahora sí que esa Gracias. conferencia. La verdad es que Gracias. está muy, muy interesante. Gracias. Mi pregunta es una pregunta, pues tal vez un poco burda, No, pero la verdad también siempre me ha causado un poco de conflicto porque hace tiempo escuché a un profesor decir que pues los sistemas de justamente de los aviones se están diseñando para que puedan ser controlados automáticamente, ¿no? Para que el sistema se pueda coordinar y para que pueda hacer las entregas, digamos así como de manera eficiente y sin necesidad de que haya alguien. Pero ahorita con lo que estábamos viendo, mi pregunta sería para usted, por ejemplo, si usted tuviera la oportunidad de subirse a un avión que justamente está piloteado de manera automática, hoy en día para reducir la huella de carbono, ¿lo haría o no lo haría? ¿Y por qué? Porque muchas personas tienen esa como resistencia a claro. decir que pues justamente no les da como la seguridad de hacerlo y que por eso también Sí, hay empresas que ya no se han animado a seguir desarrollando estos sistemas y que prefieren, justamente porque la gente no lo va a consumir, la gente no sí. lo va a preferir y prefieren que alguien esté ahí en la cabina, aunque no esté haciendo nada, pero que el punto sea que esté ahí, ¿no? Que haya una Claro, claro. seguridad. Bueno, primero gracias por la pregunta. La respuesta es si hoy me dijera, pues hoy no, ¿verdad? Pero porque no está desarrollado eso, pero a ver, tiempo. Es primero la respuesta de broma y luego ya te puedo decir la... yo digo que sin duda alguna, una vez que estemos en ese estado, digo, ya lo vivimos en muchísimos aspectos sin que tú te des cuenta. O sea, todo lo asistido que está en un vehículo es ya una autonomía increíble, un avión inclusive, ¿no? Entonces seguro vamos para allá, seguro abonará a disminuir muchos de los riesgos que tenemos. Seguro habrá casos de muerte, como ya ha pasado con Tesla, con vehículos completamente autónomos. La situación es que la legislación tiene que ir avanzando junto con la tecnología, y eso es caso histórico, no es algo nuevo. Yo creo que seguro estamos en esa línea y es una de las maneras en las que accederemos a desarrollos tecnológicos impresionantes y beneficios para la humanidad y calidad de vida. Seguro que sí. Yo creo que más bien es que hay que darle tiempo. Lo mismo pasa con inteligencia artificial, que es como, wow, nos van a dominar, etcétera. O sea, la legislación va avanzando junto con la aplicación tecnológica. Eso pasa con los vehículos, ahorita sí con los carros. Todavía por legislación tiene que tener un volante, tiene que tener un piloto, tiene que tener pedales, tiene que él estar dispuesto a tomar el control. O sea, tiene todos estos checklists que poco a poco van disminuyendo en el sentido del nivel de autonomía. También es la interacción entre vehículos autónomos y vehículos no autónomos pilotados, digamos, por humanos, que luego es un sistema todavía más caótico que el sistema completamente controlado por ejemplo, autonomía vehicular o sin autonomía vehicular. Entonces yo confío en que sí vamos en esa vía. En su momento, una vez que esté esa etapa, seré el primero, no el primero, seré el décimo, tal vez. No, pero es que es normal, lo mismo pasa con orbitar, ¿no? Es que poner hombres en órbita, pues antes eran solamente pilotos, después ya ha habido civiles y ahora ya la mayoría de los astronautas no son pilotos, sino son científicos, ya hay inclusive turistas, y tiene un nivel de autonomía impresionante. La cápsula de esta Dragón y estos que han puesto SpaceX, sí tienen rutinas piloteadas y tienen rutinas completamente autónomas. O sea, sí. Gracias por la pregunta. Yo. Sí. O sea, ¿qué tan Hola. eficiente va a ser la automatización en un transporte aéreo? Porque, por ejemplo, si llega a fallar, entonces ahí, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, lo va a tener que controlar una persona. O sea, yo creo que no va a desaparecer completamente, pero no sé. Sí, es un reto, una vez más va ligado con normativa, con estos espacios aéreos en los que sí se puede dar este tipo de tecnologías y otros no, con qué restricciones, tamaños, el que coincida, por ejemplo, un avión comercial con este tipo de sistemas, tiene que tener regulaciones, por ejemplo, cuando se hace algún lanzamiento así, que si un avión entra en una turbina, uno de estos sistemas, no pase nada, entonces tiene que tener esto de que no sean más de tantos kilos, con esta geometría, como hacen pruebas con las turbinas. O sea, sí hay un cierto nivel de convivencia que se permitirá y habrá otro nivel en el que tendremos que separar cosas, como ahorita sucede ya con una autopista con carros y un tren, y tienen sus propias líneas y conviven, y el objetivo es ver cómo hacer ese tránsito, ¿no? Eso es lo que tendrá que seguramente suceder. Ok, Sí. muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Ah, Hola, Mario, felicidades por tu presentación. gracias, Mario. Cabe resaltar que vi hace poco algún reportaje ahí, ya sabes, en el YouTube, Facebook, Instagram, que los satélites iban a cubrir el cielo en el futuro y que ya no íbamos a ver las estrellas. ¿Tú qué estrellas. piensas al respecto? Que pues sí, va a pasar, no te creas, no.
Sí ha sido un tema, sobre todo por las regulaciones que tiene en cómo interfiere nuestro cielo en el espacio, digamos, oscuro, cuando podemos hacer observación, y fue un tema con la constelación de Starlink, se llama, por la normativa que tenía para cuánto podía reflejar, etcétera, etcétera. Eso sí está pasando, tenemos esa imagen, digo, se ve un poco a escala no tan real, pero es un hecho, hay una saturación impresionante. También por falta de normativa, una vez más, porque no hay muchas estrategias para cómo sacar de órbita a satélites. Hay órbitas como la geoestacionaria que se considera un recurso natural, o sea, no puedes poner otra órbita, ponlo más lejitos, ponlo más cerquita, o sea, tiene que ser esa. Entonces, hay toda una normativa que se está desarrollando cada vez más para cuando acabe la vida útil de un satélite, mándalo a un cementerio, así se le llama, una órbita que ya no esté funcional, mándalo a quemar, digamos, a la atmósfera, como que todo eso. El problema es que el satélite tú lo controlas mientras tengas combustible. O sea, eso está orbitando, pero hace correcciones. O sea, imagínate un extintor con una silla, o sea, hace unas maniobras para corregir su posición. Se te acaba el combustible, pues ya no tienes control. O dejas de tener comunicación, dejas de tener control. Y ya hay misiones para recuperar el espacio también. Hay misiones en las que un satélite va, captura al otro, lo aniquila, se llama, porque hay veces que tiene navegación autónoma, entonces si tú intentas perturbarlo, va a intentar corregirlo, entonces primero tienes que aniquilarlo y luego lo deorbitas, bueno, lo sacas. Entonces eso también es una posibilidad. No creo que nos pase esto, que está este fenómeno. Hay un nombre en el que al sol lo llenas de paneles solares, ¿cómo se llama? No, bueno, perdón, eso pasa por poner el ejemplo sin saber el nombre, ¿no? Como para aprovechar el 100% de la energía solar y entonces lo capturas completamente. No creo que nos pase eso en la Tierra, pero sí es importante cuidar la normativa alrededor. Sí. Gracias por la pregunta, Maris. Tengo otra pregunta. Sí, aprovechando. Sobre los sensores y la Sí. parte de la GPS, me imagino que utilizan computadoras muy potentes y generalmente los procesos son complicados en estar leyendo los sensores, están los procesando. Más o menos, ¿qué periodo de muestreo ocupan ustedes para sus sensores? ¿Cuál es la...? Bueno, porque hay sensores que se miden más rápidos que otros, hay que hacer algoritmos para estimar posiciones, filtros de Kalman, etc. Entonces, como Sí, más de o hecho, menos, como lo que cuánto es. utilizamos es filtro de Kalman y típicamente utilizamos como una frecuencia que pareciera bajísima, que es como dos muestras por segundo o a veces una muestra por segundo, que va a decir, pero ¿por qué es tan baja? El problema es que los mismos receptores de GPS o de GNSS no tienen frecuencias de muestreo altas los que son de bajo costo, porque nos vemos en el tener que cuidar desarrollo de tecnología al alcance de una aplicación civil y no solamente al alcance de la aplicación más cara del mundo. Pero la ventaja que tenemos es que la dinámica de vuelo no cambia con la velocidad con la que podrás muestrar. O sea, si un acelerómetro podríamos tener 100 muestras en un segundo, pero la dinámica de vuelo no lo requiere. O sea, al final de cuentas, una muestra de tu posición por segundo es más que suficiente en este caso. Y entonces más bien sintonizamos todo o aunque tengamos frecuencias grandes, sí hacemos el downsampling, por así decirlo, para tener frecuencias de, no sé, una muestra o un cálculo, más bien una estimación de estados, es mejor dicho, tal vez una por segundo, una cada 2 segundos. Sobre todo cuando no hay maniobra. Cuando estás en el periodo de una maniobra cerrada, sí la tendremos que aumentar como a 2, 3, 4. Pero es lo más que nos da. Sí, gracias, Mario. Sí. Perdón, tal vez iba. Sí, Emiliano. Sí. Raúl, vi que comentaste. No, pues es que se escucha Es que igual, ¿no? más bien es para la transmisión. Sí, yo grito. ¿Cómo? No, está bien, habla. Es para Perdón, que perdón, pero no sabía. Disculpen. No sabía, se escucha igual. Bien. Oye, Raúl, vi que estabas, que en algunas imágenes comentaste algo respecto de discretizar, justo cuando estabas modelando Sí, tanto el paracaídas como el paquetito, ¿no? sí. Y vi una de las imágenes que había, si me parece bien, vi una con CFD, ¿cierto? Unas antes, esa es la de la que hablaste de la discretización. Sí. Y una antes o dos antes, no importa. Nada más, simplemente quería saber si, dado que estás discretizando, supongo que estás haciendo elemento finito. Están modelando vía discretización. ¿Utilizan algún programa de elemento finito en particular? En lo de CFD sí. O sea, ahí utilizamos mayormente SolidWorks y Console, que es porque
Sí, porque es lo que utilizamos en docencia y entonces Ok. aprovechamos y Ok. lo utilizamos para investigación. Antes usábamos ANSYS, pero no lo utilizamos tanto en docencia, entonces estamos con COMSOL y los paquetes inclusive hasta de simulación de SolidWorks Ok, para elemento finito. Aquí discretizar más bien es como por elemento, entonces ya no es una serie de muchos elementos, sino es un vector resultante por cada uno de los elementos. Entonces ahí ok. ya. Oye, ¿y en Console programan sus propias ecuaciones ustedes? ¿O ya Sí, está? sí, sí. Dependiendo del caso, algunas, por ejemplo, sobre todo para masas aparentes, que no están tan Sí. comúnmente utilizado, sí. Si no, la gran mayoría son soluciones hechas, sobre todo para las aeronaves. No para pero ahorita te digo, como para estos. Ok, Como para estos, sí, claro. no, ahí Comsol hace nuestras maravillas. Y Ok. yo en particular no me meto tanto. Hay académicos que dan mecánica de fluidos, que son los que se meten más. Sí. Ok, Raúl. Sí, Gracias. gracias a ti. Va aquí. Sí. Hola, la verdad es que está muy interesante. Bueno, yo no soy Sí, ingeniero gusto. y entendí perfecto muchas cosas, entonces creo que está increíble. Sí. La pregunta va más hacia la parte ética de todo esto, ¿no? Sí, Porque la pregunta es, si uno de estos dispositivos falla sí. cargado de gente, ¿quién se hace responsable de eso, no? O sea, porque al final lo de los aviones en algún momento, si llega a ocurrir que la tecnología avance lo suficiente, etcétera, la parte ética, cómo va avanzando con esto, ¿no? Que eso es algo que hay que tomar en cuenta, que muchos de estos vehículos van a transportar personas. Entonces, ¿cómo va eso? Pues sí, afortunadamente nuestras aplicaciones, adrede no nos metemos a eso naturalmente, ¿no? Pero sí, es un tema. Todo lo que tenga que ver con personas, directo o indirectamente, es un tema. Estos sistemas redundantes, procesos de toma de decisión, cuando hay que esquivar algo, cómo toma decisión. Y justo la normativa en ese aspecto es en que sea auditable, que haya trazabilidad, o sea, cómo se tomó la decisión, que haya personas identificadas. O sea, sí hay como este proceso normativo en cualquier uso de tecnología que da cuenta de eso y tendremos que apegarnos a eso. Ahí sí, vale la pena que la legislación vaya antes que la aplicación, porque es tu manera de protegerte, como lo ha pasado con Tesla en todos los accidentes. La legislación dice, el piloto es responsable en todo momento y los demás son sistemas como accesorios que le facilitan. Entonces el piloto tiene que tener posibilidad de controlar. Y entonces una vez más caen las personas hasta que llegue un punto en el que esté demostrado que es más probable que la decisión sea más benéfica si la toma una máquina que si la toma un humano. Y si hay una cuestión ética ahí de fondo durísima. Estoy intentando evitar a toda costa con mi respuesta. No te creas, pero es que la verdad sí es complicadísimo. Sí. Pero te lo agradezco mucho porque sí es un tema que seguido luego nos centramos en sí, pero a ver qué filtro estás utilizando y cómo le haces. Pero la responsabilidad que tiene esto, cuando se hacen estas cosas, sí impacta esto como de, a ver, lo tienes que hacer en una zona donde más de uno lo perdimos y si se cae, no va a generar un incendio forestal, qué implicaciones éticas tiene y como que toda esa reflexión alrededor sí es súper importante. Gracias, Omar. Muy buena presentación, Muchas me gracias. gustó mucho y tengo un par de preguntas, si no nada más Sí. te hago una, es más enfocada hacia el globo meteorológico, ahora sí, todo el sistema, la cámara, los sensores, una vez que el globo explota, cae, los pierden, van por ellos, algo así, y si sí, más o menos cuánto, o sea, en caso de pérdida, más o menos, o sea, vuelven a hacer otro, ya tienen de reserva, y con qué fines, más que nada lo hacen, nada más por tener una medición como aparte de los centros meteorológicos que ya hay, o ustedes forman parte de un centro meteorológico más o algo así, o para qué utilizan ¿Para qué lo hacemos? esa información o cómo la van almacenando o cómo la Sí. van analizando. Sí, De perdón. acuerdo. No, muchas gracias. Gracias. En este sistema en particular, si el globo truena, tiene un paracaídas y hay un sistema de descenso hay un sistema de descenso no controlado, es decir, nada más va a descender, va a aterrizar y habrá que ir por él. El cómo vas por él, bueno, hemos utilizado diferentes metodologías, unos que te mandan un mensaje de texto con su ubicación, tiene implicaciones, porque una vez que abandonas el espacio en donde hay telefonía, ya no tienes acceso a eso, entonces hasta que llega otra vez, porque las antenas, o sea, tiene un campo muy horizontal, digamos, la telefonía, una vez que sales de eso, pues ya lo pierdes. Entonces, hemos encontrado unos, otros se han perdido, seguro, eso sí pasa. Lo que implementamos nosotros es un sistema de regreso a casa. Tomas una decisión, ve y vete a una zona de aterrizaje seguro y ahí lo puedes recuperar.
Sí va tomando información de las capas de la atmósfera. Eso es porque hay estaciones meteorológicas, como en todas ciudades, solamente a nivel terrestre, o sea, a nivel superficial, no de diferentes capas. Por eso es que se utilizan muchos globos meteorológicos, porque para otros fenómenos meteorológicos no necesitas el viento a ras del suelo, sino necesitas implicaciones altas. Por eso es que se utilizan esos sistemas. Nosotros lo utilizamos de diferentes perspectivas, desde el uso lúdico para los alumnos, aprender la tecnología, el cómo se implementa, armarlo, un experimento, y también sí para tener datos, modelada la dinámica de vuelo y más como una línea de investigación. Ese es como el uso que le damos. Y no sé si me faltó alguna. No, eso Sí, estaba ah. perfecto. Y otra pregunta, bueno, comentaste que utilizaban alas de ala fija, los Ah. globos aerostáticos, pero también mencionaste los drones, pero Ujú. drones, bueno, cuadricópteros como los Ujú. conocemos, ¿no se han metido a ese campo o a utilizar Tenemos RPAS o Tenemos un similares? par, pero es una estrategia muy diferente. Estas de aquí, el perfil está diseñado ahí, está maquinado en el ITESO, o sea, el diseño completo, digamos, está hecho en el ITESO. Con los cuadricópteros utilizamos una estrategia muy diferente, ahí más bien compramos, o sea, hay poco diseño y entonces compras armazón, compras motores, compras controlador y es más bien como para la aplicación y estos han sido más bien por el desarrollo de la tecnología, son escenarios diferentes. Sí, tenemos, pero más a un nivel uso, no tanto a diseño de la tecnología. Más como para investigación. Sí, sí. Ok, Muchas perfecto, gracias por gracias. tus preguntas. Sí, gracias. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Raúl. Sí, Yo, gracias. una última pregunta ahorita que aprovechando que están aquí todos Sí, los alumnos. ¿Cómo se pueden vincular en ellos contigo para estos proyectos tan sí, interesantes? pues de muchas formas. Puede ser, mira, a través de, pues sí, asignaturas, proyectos de asignaturas. Intentamos hacer este tipo como COIL, como seguramente lo conocen, que es Collaborative Online Learning. Podemos hacer ese tipo de situaciones en las que hay una misma materia con un mismo proyecto. Hasta competencias se pueden hacer, cual no se mide de cierta manera u otro. Eso también es súper llamativo para los alumnos. Proyectos como terminales, esa también es otra manera de lograrlo. O en las líneas de investigación, ahí es tal vez un poco más, no tan directo, digamos, porque ya no estás inscrito en una asignatura, tiene que ser, pero son las maneras más sencillas. Y tengo la bondad ahorita de ser el director, entonces sí, a través de mí podemos difundir bastante, o a través de ellos que también ya lo conocen. Sí, gracias por la pregunta, No, Joaquín. no, muchas Sí. gracias a ti. Y pues bueno, anímense. Entonces, Sí, anímense. sí. Bueno, yo nada más entonces agradecerle a Raúl A por su ti. presentación tan interesante. Y pues bueno, como parte de nuestro agradecimiento, te voy a entregar una constancia por tu participación en el seminario INIAT con el tema Navegación Autónoma, Implicaciones Terrestres y Implicaciones Aéreas. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias, Jorge. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Sí, gracias por venir. Sí, aquí me quedo. Sí. Gracias, Jorge. A ti, muchísimas